Buenas tardes, mi nombre es Otoniel Danrao y quiero hablarte unas cortas palabras acerca del tema del homosexualismo. Y para hablar del homosexualismo, pues para mí es importante verlo desde un punto de vista de lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema. Todo lo demás pues es opiniones y son inventos del ser humano. La única autoridad final en estos temas y en temas de moral y en temas de comportamiento humano es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, el versículo 27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Podemos ver claramente que cuando Dios creó al ser humano, lo creó hombre y mujer. La palabra de Dios nos revela que Dios creó dos géneros, creó al hombre y creó la mujer. Después de esto, en Génesis capítulo 2, se nos explica cómo fue que Dios creó el matrimonio y cómo fue que más en detalle, la Biblia va más en detalle de cómo fue que Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando nos dan esos detalles, la Biblia también nos muestra el primer matrimonio que hubo en la tierra, que fue el matrimonio de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Eva, se la presentó a Adán y entonces eso se constituyó en el primer matrimonio en el planeta Tierra. En el versículo 21 dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. O sea que serán una sola carne. Y esto que estamos viendo es la institución de la unión más importante que hay sobre la tierra, que es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Más tarde vemos como en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, nuestro Señor Jesús hace referencia a esos versos bíblicos para explicar por qué el hombre no se debe divorciar de la mujer. ¿Por qué? Porque Jesucristo explica que en el principio Dios estableció y citó esos versos que leímos en Génesis 2 y lo dice así cuando Jesús dice en Mateo 19, versículo 6, dice: así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. O sea que podemos ver que Jesucristo, nuestro Señor, le dio y ratificó, certificó que la unión matrimonial es entre un hombre y una mujer, porque así lo estableció Dios en el principio.
más tarde, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo explica que el matrimonio es un símbolo y representa la unión de Cristo con la iglesia. Por eso es que el matrimonio es tan importante, porque el matrimonio es una imagen y un símbolo. Y podemos ver en el matrimonio la unión, podemos ver representado en el matrimonio la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso es que el divorcio es algo que Dios no le agrada. El divorcio es algo que Dios no avala. ¿Por qué? Porque Cristo jamás se separaría de la iglesia. Y la iglesia no puede separarse de Cristo. El hombre ciertamente representa la cabeza, que es Cristo. La mujer representa el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y la Biblia nos enseña que esos dos son inseparables y que algún día tendremos unas bodas del Cordero, los cuales nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo, vamos a estar con Cristo para siempre. ¿Por qué el matrimonio es tan importante? Porque el matrimonio aquí en la tierra es un símbolo de la unión permanente entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Cualquier persona que rompa esa unión está tentando y lo que está declarando es que Cristo y su iglesia se separan. Por eso es que el divorcio es algo tan dañino y es algo que Dios no aprueba. Y por eso es que el homosexualismo es algo que Dios no aprueba, porque el homosexualismo va en contra de lo que Dios estableció para el hombre y para la mujer, para el ser humano. Dios creó el ser humano de cierta manera y creó dos géneros para que funcionaran de cierta manera y para que representaran lo que Él quiere que se represente, que es la unión permanente entre Cristo y la iglesia. Por eso es que en repetidos sitios de la Biblia se habla en contra del homosexualismo. En el libro de Levítico, el capítulo 18, vemos cómo en el versículo 22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, porque eso es abominación. ¿Ves? Que Dios no aprueba el homosexualismo. Y la palabra dice que es abominación a Dios. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del orden establecido por Dios para el hombre y para la mujer. Por eso es que en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, en esa carta, el capítulo 6, dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. En los versículos del 9 al 10, la Biblia es clara y habla de que el homosexualismo va en contra y no es avalado por Dios, porque va en contra del principio, va en contra de lo establecido por Dios en su palabra.
y va en contra del orden divino que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Si tú estás luchando con sentimientos homosexuales y tú piensas que porque tienes tendencias homosexuales fue que Dios te creó así, pues déjame decirte que tus sentimientos y tus deseos y los deseos de tu corazón y los deseos de tu cuerpo no pueden ir por encima de lo que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Yo puedo tener deseos de robar, pero como Dios estableció que robar está mal porque atenta contra mi prójimo, pues yo tengo que saber que ese deseo de robar que yo puedo tener dentro de mi corazón es pecado, no es aceptado. Y yo tengo que amoldar mis sentimientos y mis deseos y los deseos de mi corazón al orden establecido por Dios, que es el creador, y no Dios amoldarse a mis deseos. Dios te bendiga.